Vamos, ya vamos a grabar para que, cierto, que el registro, no sé si hubo problema en ver la clase grabada, no debería haber habido problemas, pero igual pregunto. Todo lo dejé en un link separado, así que sí. Ya, muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Vamos con la clase entonces. Comparto pantallita y empezamos inmediatamente. Ya voy a también aquí dejar fijado. Espérenme, déjenme ingresar a los que están en la salita de espera. Ya cierto, les dejé acá los links de las clases y aquí están las clases grabadas. Grabadas les puse, ya lo voy a cambiar después. A partir del 17 de mayo, ¿cierto? Que fue cuando empecé a reemplazar al profe Jara. ¿Ya? Hay una lista de reproducción en YouTube donde van a estar aquí en orden todas las clases que nosotros hagamos. Ya, entonces en la semana 8 que fue la semana antes del receso, ¿cierto? Y esta semana, la semana 9 vamos a seguir trabajando con esta presentación de probabilidades que estuvimos viendo la semana antes del receso y que nos quedamos aquí, el álgebra de sucesos. ¿Ya? No sé si será necesario que los volvamos a ver todas otra vez, a ver si es que les quedó grabada alguna de estas propiedades, pero en general, a medida que las vayamos necesitando, no, vamos a tener que recurrir nuevamente a las que están acá. Ya, me acuerdo que lo dejamos hasta aquí, hasta la propiedad distributiva, y vimos todas estas propiedades de los sucesos, ¿cierto? Que dijimos que son como las operaciones. Entre números, entre los sucesos también podemos hacer algunas operaciones, ya como es la unión y la intersección y las propiedades que tienen estas. ¿Ya? Entonces, la idea es que el resto las podamos también interpretar, porque todas se pueden interpretar de una manera gráfica súper bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entendamos aquí la propiedad número 5, la del elemento neutro, que dice que un conjunto unido con el vacío es el mismo conjunto. Y un conjunto intersectado con el espacio muestral, con el universo, también es el mismo conjunto. ¿Ya? Entonces tiene sentido, ¿cierto? La unión era pintar todo lo que contenga al conjunto A y al conjunto vacío. Y claro, si tengo un conjunto vacío, en realidad no tengo ningún conjunto, así que me queda el conjunto A. Y la intersección tenemos que pintar solamente lo que ocurre en ambos a la vez. Y si tengo el conjunto A y tengo el universo completo, lo que comparte el conjunto A y el espacio completo es también solamente el conjunto A. ¿Ya? Eso es el elemento neutro. El elemento absorbente tiene que ver con estas propiedades, ¿cierto? De que si yo uno un suceso con todo el espacio muestral, recordando que la unión es pintar todo, ¿cierto? El conjunto, me queda pintado todo el espacio muestral, ¿cierto? Si es que un suceso cualquiera con todo el espacio muestral, me va a quedar todo el espacio muestral pintado. Y al revés, el, si es que intersecto el suceso, un suceso cualquiera, con el elemento vacío o con el suceso vacío, recuerdo que tengo que pintar donde se intersecten las dos, o sea, donde hay algún elemento en común, y como no hay ningún elemento en común, me queda el mismo conjunto vacío. ¿Ya? Sigamos con la propiedad 7. La propiedad 7 nos dice que si yo uno el conjunto A con todo lo que no esté en el conjunto A, si, pin- si pinto entonces lo que está en el conjunto A con lo que no está en el conjunto A, estaría pintando nuevamente todo el espacio muestral. ¿Cierto? Todo me quedaría pintadito. Y al revés, si es que intersecto el conjunto A con su complementario, entonces no hay ningún elemento en común, entonces no me queda nada pintado. Me queda el conjunto vacío. ¿Ya? Eh, ya nos quedan unas últimas propiedades. Si tengo el conjunto complementario, o sea, lo que no está en A, y nuevamente niego eso, ¿cierto? Lo que no está en A, es como un doble contrario, ¿cierto? Es como un menos por menos que se cancela, ¿cierto? Y nos queda
el conjunto original, nuevamente. ¿Ya? Las leyes de Morgan son un poco más contraintuitivas, no es algo que podamos como decir rápidamente, ah, sí es cierto. Aquí tengo la unión entre el conjunto A y B y todo eso lo niego, o es decir, tomo toda la unión de A y B y pinto lo que está afuera de toda esa unión. Entonces me dice que ese conjunto o esa operación como que la puedo distribuir también, esa negación la puedo distribuir. ¿Ya? O ese contrario al conjunto de la unión lo puedo distribuir y me quedan separaditos. Lo que no está en A intersectado con lo que no está en B. Que es también una suerte como el menos, ¿cierto? Que nos cambia el signo de todos los elementos que está dentro, incluso cambia el signo de la unión. Podrías como recordar esa parte también. ¿Ya? Y también funciona para la intersección. ¿Ya? Intersecto el conjunto A y B y pinto todo lo que está afuera de ese conjunto, es lo mismo a que yo pinte la unión entre lo que no está en A y lo que no está en B. ¿Ya? Y la última propiedad, bastante útil también cuando tengamos que calcular algunas propiedades, es que la intersección entre A y B es un subconjunto o está dentro de la unión entre A y B. ¿Ya? Y también tiene mucho sentido. ¿Ya? Este simbolito del subconjunto quiere decir que está dentro. ¿Ya? Me lo puedo imaginar, ¿cierto? Como en el dibujito. Ya. Uf. Partimos un poco denso después del receso. ¿Ya? Bueno, tampoco espero que nos aprendamos todas estas propiedades por nombre, ¿ya? Pero sí que las que tienen alguna idea intuitiva las podamos utilizar, porque sí las vamos a utilizar después. Por ejemplo, la propiedad 7, esta que nos dice que la unión entre un conjunto y su complementario es todo el espacio muestral. ¿Ya? Que la intersección entre un conjunto, un suceso, con el conjunto vacío, queda el conjunto vacío. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Bien, profe. ¿Surge alguna duda? ¿No todavía? Ya, porque ahora sí que nos metemos de lleno en lo que es la probabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a definir la probabilidad desde distintas partes. Ya ahí está la definición de la probabilidad clásica, la probabilidad experimental. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar también con lo que es más utilizado y que es lo que vamos a utilizar también nosotros en nuestro curso. ¿Ya? La definición clásica de la probabilidad es conocida como la regla de Laplace. ¿Ya? No sé si recuerdan esto del colegio. No sé hace cuánto salen ustedes del colegio. Ustedes son 2020, ingresaron en 2020 a la UFRO, ¿cierto? Sí, profe. La mayoría. Ya, o sea, Yo no, ya. yo salí en 2016, entré a la UFRO en 2017. Ya. Ya que ahí no está tan fresquito este tema de la regla de Laplace. ¿Pero alguien se acuerda más o menos qué era la regla de Laplace en probabilidad? Yo creo que en algún rinconcito de la mente debe haber quedado este concepto de la regla de Laplace. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice esta regla? Que para un experimento aleatorio, definimos bien lo que era un experimento aleatorio antes, donde todos los elementos del espacio muestral son equiprobables o tienen la misma probabilidad de ocurrencia, entonces podemos medir la probabilidad de un suceso que esté dentro del espacio muestral como el cociente o como la razón entre el número de elementos de A y el número de elementos de E. ¿Ya? Se denota de esta manera, ¿cierto? P entre paréntesis A para decir que estamos calculando la probabilidad de que ocurra A. Y se denota de esta manera. Lo podemos encontrar así o lo podemos también encontrar de la siguiente manera en algún
¿Dónde está el...? Ups, no tengo para rayar aquí el lápiz. Ya. La probabilidad de que ocurra A lo podemos escribir así como entre rayitas, como indicando el valor absoluto del conjunto A, valor absoluto del conjunto E, como el número de casos favorables y el número de casos posibles. Es una razón, ¿cierto?, entre los casos favorables A y los casos favorables totales, o los casos totales. ¿Ya? Esta es la regla más conocida y es la que más se utiliza, pero hay unos problemas. Hay unos pequeños problemas que esta definición no se puede ocupar cuando tengamos espacios muestrales infinitos, ¿ya? O la de los que no se conoce el número de casos posibles, porque es necesario que yo conozca, ¿cierto?, todos los casos posibles, o por lo menos la cantidad de los casos posibles, ¿ya? Y también la definición nos decía que tenían que ser elementos equiprobables. Entonces, si es que hay algún elemento en el que no ocurra eso, no podemos utilizar la definición. ¿Ya? Y como esta es una definición clásica, probablemente probablemente, esto no se cumple con muchos experimentos reales, ¿ya? Esta es la definición clásica y yo probablemente si es que lanzo un dado una cierta cantidad de veces, probablemente no me salgan las probabilidades teóricas o las probabilidades clásicas que me salgan acá, ¿ya? Pero se habla de la probabilidad clásica con una relación que vamos a ver más adelante. Aquí, ya que tiene que ver con la definición frecuentista de probabilidades, ¿ya? Y partimos aquí primero con un teorema, el teorema de la ley de los grandes números. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros realizamos un experimento, muchas veces, las frecuencias relativas, o es decir, la comparación, si es cierto, la frecuencia relativa fue el concepto que vieron en la unidad anterior, las frecuencias relativas se van acercando siempre a un valor, ¿ya? Puede que parta un poco caótico, cuando yo repita muchas veces un experimento, ¿cierto? La frecuencia relativa va a cambiar, pero va a tender a estabilizarse en un cierto número. Y ese número es precisamente su probabilidad, ¿ya? Dicho de una manera un poco más matemática, podemos definir entonces la probabilidad frecuentista, ¿ya? Para un experimento aleatorio entonces que yo puedo repetir muchas veces, definimos entonces la probabilidad de un suceso como la razón, ¿cierto? La probabilidad de A es este límite al infinito, ¿ya? O sea, ¿a qué valor se acerca la razón entre los casos en los que ocurrió A y las veces en las que repetí el experimento? ¿Ya? Y es útil, ¿cierto? Cuando tenemos experimentos que podemos volver a repetir. ¿Ya? Por ejemplo, el tomar una muestra de estudiantes o tomar una muestra de la población, lo puedo volver a repetir un montón de veces. Pero esto entonces siempre nos va a calcular una aproximación de la probabilidad real. No nos va a calcular la probabilidad real, que es lo que calculamos con la probabilidad clásica, ¿ya? Y tanto la repetición del experimento también debe ser en las mismas condiciones, ¿ya? Y una última, la definición axiomática de la probabilidad, que es la que también nosotros vamos a utilizar para hacer los cálculos, ¿ya? Es se le llama la probabilidad, una definición axiomática, a toda aplicación, es decir, una relación, en la que vamos a asociar un suceso A de un experimento aleatorio con un número real, ¿ya? Entonces aquí lo que nos dice esta definición axiomática es que nosotros vamos a tomar los resultados, por ejemplo, de lanzar un dado, de lanzar una moneda, de escoger a una persona al azar, y lo vamos a asignar con un número real, ¿ya? Y eso entonces cumple con algunos axiomas o cumple con algunas reglas básicas. A eso se le llama axiomas, a las reglas básicas. Que la probabilidad de un suceso tiene que ser siempre positiva o cero, ¿ya? O sea, tiene que ser mayor o igual a cero
Si tengo dos sucesos incompatibles, es decir, que no tienen ninguna intersección, entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. ¿Ya? Esta es una regla básica que no necesita demostración, pero sí lo vamos a utilizar. ¿Ya? Y la probabilidad del suceso seguro es igual a 1. O sea, la probabilidad de E Profe, es igual a 1. ¿Sí? ¿qué podría ser, por ejemplo, dos sucesos incompatibles? Un ejemplo de ello. Por En un ejemplo, experimento. sí, cuando tú lanzas un dado, por ejemplo, un suceso puede ser que te salga un número par y en el otro que te salga un número impar. ¿Cierto? Son sucesos incompatibles que no pueden ocurrir a la vez. Vale, ¿Sí? gracias. De nada. A eso se le llama sucesos incompatibles. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, respecto a estas tres definiciones de probabilidad? De la definición clásica, la regla de Laplace, con respecto a la definición frecuentista con un experimento real y a la definición axiomática. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Ya. Entonces vamos a sacar, ¿sí? Sí. Parece que interrumpí a alguien. Ya. Entonces, a partir de estos axiomas vamos a sacar algunas otras reglas de probabilidad que vamos a utilizar también que son bastante útiles. Por ejemplo, la probabilidad de el conjunto o el suceso complementario o la probabilidad de que no suceda A es 1 menos la probabilidad de que suceda A. Y aquí hay como una pequeña demostración de eso. Partimos de esto que lo mencionamos, ¿cierto? Que era importante esta propiedad de los sucesos o de los conjuntos. Entonces, la probabilidad la puedo asignar, ¿cierto? Acá al lado de esta igualdad y las probabilidades también deberían ser iguales. A mismos conjuntos, mismos sucesos, misma probabilidad. Y como A y el complementario de A son incompatibles, no tienen elementos en común, podemos utilizar o separarlo, ¿cierto? Como la probabilidad de la suma, o la suma de las probabilidades, perdón. ¿Ya? Y la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral o el evento seguro, ¿cierto? Es 1. Aquí entonces despejando la probabilidad de que no ocurra A, nos queda que la probabilidad de que ocurra A, ¿cierto? Se cancela restando o pasa al otro lado restando. Y nos queda esa expresión de ahí. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que no ocurra un suceso es 1 menos la probabilidad de que ocurra ese suceso. Ya, probabilidad muy importante que la vamos a utilizar yo creo que en la mayoría de los ejercicios que hagamos. ¿Ya? La probabilidad del conjunto vacío es 0. La probabilidad del conjunto vacío es 0. Y tiene sentido, por cierto, la probabilidad de que no ocurra ninguna cosa es 0. Cuando sí tenemos un experimento aleatorio con resultados. Ya la probabilidad de que no ocurra ninguno de esos resultados es 0. ¿Ya? Y también está la demostración acá, y la demostración es un poco más complicada, ¿cierto? Porque ya partimos de que el conjunto vacío es el complementario al espacio muestral, ¿cierto? Lo que no está en el espacio muestral debe ser el conjunto vacío. Como tenemos una igualdad aquí, las probabilidades también deberían ser iguales, ¿ya? Y aparte, ya sabemos que la probabilidad de que no ocurra un evento es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. Y la probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1, y ahí nos queda un 1 menos 1 igual a 0. Entonces, es como que a los matemáticos no les basta con la intuición, ¿cierto? Sino que se requieren de todas estas reglas matemáticas que confirmen nuestra intuición. Y por lo general puede que algunas no sean tan sencillas de demostrar, ¿cierto? Como lo que vimos acá.
Y obviamente en alguna prueba, en alguna evaluación no va a entrar algo como una demostración de algo, ¿cierto? Sino que va a ser más práctico, ¿ya? Pero sí, sí es interesante el poder entender de dónde sale, ¿ya? ¿Cuál es la justificación matemática de lo que estamos diciendo? Vamos a la siguiente. Por ejemplo, si un conjunto está dentro de otro, entonces las probabilidades también siguen ese orden. La probabilidad de que ocurra B es mayor o igual a la probabilidad de la que ocurra A. Y tiene sentido para nosotros, ¿no? Si tengo un conjunto que es más grande, que tiene más elementos, es más probable que ocurra de uno que esté dentro de ese, que sea un conjunto más pequeñito. Entonces, claro, la asignación a este número real tiene que ser más grande. Es más probable que ocurra el evento B que el que ocurra el evento A. ¿Ya? Y aquí hay una pequeña demostración o justificación de eso. ¿Ya? No nos vamos a meter. Esta ha sido un poquito más enredada. No es necesario. Ya. Siguiendo, la probabilidad de un suceso siempre va a ser menor o igual que 1. ¿Ya? También se justifica de la propiedad anterior. Todo suceso es un subconjunto del espacio muestral completo, de todo el espacio muestral. Entonces la probabilidad de que ocurra un evento tiene que ser menor o igual a la probabilidad del espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral es 1. Entonces con eso justificamos que todas las probabilidades tienen que ser menores o iguales a 1. ¿Ya? Otra regla axiomática podría ser el comparar qué pasa ahora cuando tenemos sucesos compatibles. O quiere decir, ¿cierto?, que la intersección no es vacía. Entonces, la probabilidad de la unión, la probabilidad de que ocurra uno o el otro, es la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de la intersección. ¿Y se le ocurre por qué tenemos que restarle la intersección? La probabilidad de la intersección. ¿Se le ocurre de dónde sale? Si perfectamente podría ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, no se nos escapa nada. ¿Pero por qué tendríamos que restarle? Porque sería contar esos casos nuevamente, ¿o no? Exactamente, ¿cierto? Porque sería contar este espacio que es lo que comparten estos dos, que es la intersección. Claro, lo estaría contando por la probabilidad de A y lo estaría contando con la probabilidad de B. Entonces, claro, yo necesito eliminar una de esas veces, porque lo estaría contando dos veces. Entonces, por eso le restamos aquí la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Entonces, esta es como la regla general para la probabilidad de la unión. Y cuando tenemos sucesos incompatibles, la intersección es vacía. Por lo tanto, nos da que esta parte es cero. ¿Ya? Pero esta parte entonces también es importante que la podamos incluir cuando estamos trabajando con la probabilidad de la unión. ¿Ya? Y aquí una última formulita que está como un poco, quedó como un poco grande aquí respecto al PPT. Dice que si el suceso A está compuesto por los sucesos elementales, acordándonos que los sucesos elementales son los que tienen un elemento, de ahí viene el nombre, entonces la probabilidad de que ocurra A es la suma de todas las probabilidades de sus elementos. Es la suma de las probabilidades de sus elementos. ¿Ya? Y aquí hay una pequeña justificación al respecto. ¿Ya? Los sucesos elementales también son sucesos incompatibles, como son de un elemento con el otro no tienen elementos en común. Ya. Uy, uy, uy. Ya, partimos ya con el tema de probabilidades. Espero que las reglas hayan quedado más o menos claritas para que empecemos con ejercicios. Ya, yo les voy a subir una guía. Esta guía de probabilidades. ¿Ya? La hizo el profe Jano, que la actualicé un poquito. ¿Ya? Y de aquí nosotros vamos a poder hacer, es una guía que nos va a servir de aquí hasta que terminemos la unidad. ¿Ya? De aquí nosotros vamos a poder hacer todos estos ejercicios
todos estos ejercicios la pregunta, hasta la pregunta 49, ¿ya? De la pregunta 50 en adelante necesitamos el concepto de variable aleatoria que vamos a ver la próxima semana o la semana subsiguiente, dependiendo de cómo vaya avanzando. Entonces tenemos aquí muchos ejercicios para regodearnos, ¿ya? Y podemos partir de ejercicios muy sencillos. Ya. Pero antes de eso, sigamos aquí avanzando en nuestras reglas de probabilidad. Ya, necesitamos saber lo que son los experimentos condicionados. ¿Ya? Ya, pero no, antes sí vamos a hacer algunos ejercicios de la guía. La idea es que ustedes también puedan hacer varios. Ya, por ejemplo, vamos a hacer del ejercicio 3, vamos a hacer algunos de estos, ¿ya? Para que ustedes también puedan hacer algunos varios. Entonces voy a copiar esto acá y lo vamos a poner aquí. Ya. En el lanzamiento de dos dados, nos preguntan cuál es la probabilidad de que la suma sea 11, la probabilidad sea mayor que 9. Ya, y aquí vamos a hacer el ejercicio 11, o sea, el ejercicio A, que nos pide que la suma sea 11. Vamos a hacer el ejercicio C, vamos a hacer el ejercicio E, que se ve interesante también, y el ejercicio H. Ya vamos a hacer esos 4 ejercicios para que ustedes también les puedan hacer los demás. Ya. Y en el lanzamiento de dos dados, tengo que ver yo, primero que todo, cuál es mi espacio muestral. O cuánto es la cantidad de mi espacio muestral, que dijimos que se podía escribir así, o también lo podemos escribir con un hashtag. El hashtag nos permite a nosotros ver la cantidad. ¿Ya? Para nosotros va a ser la misma anotación. ¿Ya? Entonces, para poder saber cuántos elementos tiene mi espacio muestral, tengo que utilizar el principio multiplicativo. ¿Ya? Y el principio multiplicativo me dice, ya, pues tú tienes dos dados que vas a lanzar, el espacio muestral dice, como son dos etapas, o podríamos llamarlo dos etapas, ¿cierto? Lanzar un dado el otro, tienes que multiplicar las cantidades de cada uno. Entonces, puedo multiplicar aquí las cantidades de los resultados del dado 1 por la cantidad de los resultados del dado 2. ¿Ya? El dado 1, si yo lanzo el dado 1, tengo 6 posibles resultados. En el dado 2 también tengo 6 posibles resultados. Entonces el espacio muestral tiene un total de 36 casos totales. ¿Ya? Tiene un total de 36 casos. Ups. Ya, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entendió bien aquí la parte del espacio muestral? Sí, profe, Sí, Tiene profe. 36, ya. Y ahora en el caso, justo esto en el caso del lanzamiento de dos dados, es un caso súper especial porque tú lo puedes hacer de varias maneras. Y una de las maneras más gráficas de hacerlo es escribiendo todos los casos totales. En general no va a ser así, pero en el lanzamiento de dos dados sí lo podemos hacer así. Ya entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, los resultados del dado 1, 3, 4, 5, 6. Y en el otro los resultados del dado 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y en el ejercicio A y en el ejercicio C nos están pidiendo la suma. Que la suma de los dados no sea 11 o sea menor que 4. Entonces yo le puedo poner aquí el operador suma, ¿cierto? Y calcular aquí todas las posibilidades que tenemos al lanzar dos dados. ¿Ya? Y vamos a tratar de hacerlo rápidamente. 4, 5, 6, 7. 2 más 1 es 3. 4, 5, 6, 7, 8. 3 más 1 es 4, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 8. 10. Les dio como un flashback del colegio, ¿no? Haciendo esta tabla. Sí. Mm, ya.
Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí yo también tengo mis 36 elementos del espacio muestral. Mis 36 elementos del espacio muestral. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por fila, o claro, por fila, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces tengo 6 por 6, los 36 elementos que están en el espacio muestral. ¿Ya? Entonces, si me preguntan que la suma sea 11, ahora aquí la formalidad, ¿cierto? Nos dice que yo tengo que definir, ¿cierto? ¿Cuál es el suceso que vamos a trabajar? Entonces, el suceso A le vamos a llamar la suma de los dados es 11, la suma es 11. ¿Ya? Para calcular entonces la probabilidad de A, tenemos que dividir o hacer el cociente entre los elementos de A y los elementos del espacio muestral. ¿Ya? Aquí entonces yo puedo ver en la tabla que acabamos de hacer, puedo ver cuáles elementos son del suceso A. ¿Qué elementos son los que me dan que la suma sea 11? ¿Ya? Y lo puedo ver acá. Puedo ver aquí que tengo uno, aquí tengo otro. Y no hay más. Son los únicos, ¿cierto?, que tienen que la suma sea 11. ¿Ya? Entonces tendríamos que el conjunto de A son el 6 con el 5 y el 5 con el 6. O sea, son dos elementos. Y el total, el espacio muestral, tiene 36 elementos. ¿Ya? Así que ahí está calculada la probabilidad. Y con eso calculamos nuestra primera probabilidad. Ahora, para ser un poco más preciso, podríamos simplificar el resultado. ¿Cierto? 2/36 se puede simplificar. ¿Cierto? Podemos dividir tanto el numerador y el denominador. Ambos están en la tabla del 2, así que los puedo dividir por 2. Tendré aquí entonces que esto es un 18avo. Ahí estaría como la respuesta un poco más correcta, entre comillas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se acordaban de esto? O si no se acordaban, ¿quedó más o menos clarito? Sí, profe, todo claro. ¿Todo clarito? Perfecto, perfecto. ¿Ya? Veamos el siguiente. Que la suma sea menor que 4. ¿Ya? Entonces vamos a definir un suceso B que sea la suma menor que 4. Menor que 4. Entonces la probabilidad de que ocurra B sería la cantidad de elementos de B dividido en el total. Ya el total sabemos que es 36. Y aquí que la suma sea menor que 4, bueno, todos los números que están a la derecha del 4, ¿cierto?, van a ser mayores. Entonces tengo aquí el 3 y el 2. ¿Ya? El 3 y el 2. Serían entonces 3 elementos. 3 elementos. 3 de 36, podemos simplificar por 3. Tendríamos un 12avo. Y ahí calculamos esa probabilidad. ¿Ya? Ahora, probablemente en la mayoría de los ejercicios no vamos a hacer una tablita describiendo todos los elementos del espacio muestral, ¿ya? Pero sí los podemos describir, ¿ya? Por ejemplo, todos los elementos aquí de nuestra tabla del espacio muestral los podemos escribir como una combinación, ¿cierto?, entre el dado 1 y el dado 2. Y una buena manera de escribirlo es usando un vector o un punto del plano cartesiano. Por ejemplo, un A, B. ¿Cierto? El A siendo el resultado del dado 1, el B el resultado del dado 2. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el conjunto A también yo podría haberlo escrito como conjunto con las llavecitas. ¿Y cuáles son los resultados que me dan 11? Que en el dado 1 salga el 6 y en el dado 2 salga el 5, o
que en el dado 1 salga el 5 y en el otro salga el 6. ¿Ya? Y ahí tengo escritos cuáles son mis dos elementos del conjunto. ¿Ya? Y entonces en el espacio muestral tengo todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Tengo desde el 1, 1, 1, 2, etcétera, ¿cierto? Todos los elementos hasta llegar al 6,6. De ahí entonces nacen todos los 36 elementos. ¿Ya? El conjunto B también lo puedo hacer de la misma manera. Que la suma sea menor que 4, yo puedo ver todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Que al sumarlas me den 4. Sería el 1,1, ¿cierto? 1 más 1 es 2. Tendría el 1,2, 1 más 2 es 3. Y tendría 2,1, 2 más 1 es 3. Y no hay más. Son los únicos que hay. Porque el siguiente podría ser el 2, 2. Y eso me da 4. Y ya no nos queda más. ¿Ya? Porque es importante el poder describir el conjunto o el suceso sin el tenerlo gráficamente, para que podamos hacer, por ejemplo, el ejercicio E. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio E sin hacer la tabla completa otra vez. ¿Ya? Y lo voy a escribir aquí. Podríamos llamarlo el suceso C, que el producto sea 12. ¿Ya? Entonces yo puedo ahora empezar a nombrar como punto, como un número, como otro, que el producto sea 12. Y aquí yo los puedo nombrar todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, que el producto sea 12, el 2 con el 6, y por lo tanto también el 6 con el 2. ¿Ya? Aquí como es un conjunto no importa en realidad el orden en el que yo lo escriba. 2,6 y el 6,2. El 3 con el 4, ¿cierto? 3 por 4 me da 12 y por lo tanto también el 4 por 3. Y creo que no hay más, ¿cierto? Porque el 5 no y el 1 tampoco alcanza a llegar a 12. Así que ahí tengo todos mis elementos. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra C es 4, los 4 elementos del conjunto, dividido en la totalidad del conjunto. Ya, 36. Podemos simplificar por 4 y tenemos un noveno. ¿Ya? Y por lo tanto el ejercicio H también ya es bastante similar. También lo podemos ver aquí no es gráfica, en nuestra tablita de los resultados del dado. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí, está easy peasy hasta el momento. Sí, profe. Ya, qué bueno. Gracias por responder, chiquillos. Se aprecia. Ya, muy bien. Ya. Ya, por ejemplo, aquí hay muchos que tienen que ver con el dado, ¿cierto? También hay hartos ejercicios, muchos ejercicios. ¿Ya? Entonces volvamos a nuestras primeras reglas de probabilidad y veamos entonces ahora lo que son los experimentos condicionados. Y para eso primero tenemos que entender también lo que son las tablas de doble entrada. ¿Ya? Las tablas de doble entrada son usualmente para comparar dos variables, ¿cierto? Y tenemos aquí la variable, podemos llamarlo género, hombre, mujer, y el estado aprobado o suspendido, suspenso. ¿Ya? O sea, estamos comparando al final dos variables y la tabla nos está resumiendo, ¿cierto?, la cantidad de personas que hay al combinar un estado con el género. Ya. Entonces, ¿qué es la probabilidad condicionada? Es cuando nosotros vamos a calcular la probabilidad de un suceso sabiendo que ha ocurrido otro. Ya, esa es la probabilidad condicionada a grandes rasgos y se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de A/B. ¿Ya?
y se suele decir la probabilidad de A dado B, ¿ya? O sea, la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ocurrió B. ¿Sí? Entonces, lo que hace en definitiva esta probabilidad condicionada es cambiar el espacio muestral del experimento. ¿Ya? Veamos un ejemplito práctico aquí. Supongamos que hemos observado las siguientes frecuencias de aprobados en un grupo de 100 hombres y 100 mujeres. Entonces, la probabilidad de que una persona elegida al azar haya aprobado, tenemos que el total son 200, ¿cierto? Y las personas que aprobaron son 140. ¿Y ese 140 de dónde sale? De todas las personas que aprobaron. Las 80 que son mujeres y los 60 que son hombres. Tenemos entonces 140 en total. ¿Ya? Y aquí se simplificó un poco y se dejó como decimal 0,7. ¿Ya? Entonces, esa es la probabilidad de que una persona al azar, totalmente al azar, haya aprobado es 0,7. Pero, si yo sé que la persona elegida es mujer, entonces la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es mujer es solamente de 80 de 100. ¿De dónde sale esta probabilidad? La probabilidad de que haya aprobado la mujer, 80, pero ahora el total no son las 200 personas, porque ya sé que es mujer. Entonces, en los casos totales o el espacio muestral se reduce a solamente las mujeres. Tenemos aquí entonces que son 80 más 20, 100. Y entonces tenemos la probabilidad de que haya aprobado sabiendo de que es mujer es 0,8. ¿Ya? Y podemos seguir así, por cierto. Podríamos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es hombre. Entonces voy a copiar aquí el ejercicio. A ver aquí en nuestra pizarrita. Ya, por ahí. Ya. Continuando entonces, calculamos la probabilidad de que haya aprobado una persona al azar sabiendo de que es hombre. ¿Ya? Y aquí entonces sería aprobados, los hombres aprobados, dividido en la cantidad de hombres que hay. Haciendo el cálculo, aquí nos da que este es 0,6. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya sacándole todo el jugo que podamos a este ejercicio, por ejemplo, calculemos la probabilidad de sacar un hombre sabiendo de que está suspendido. Suspendido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una persona al azar sabiendo de que está suspendido, sea hombre? Tendría que ser aquí entonces de los suspendidos. Ahora, este es mi espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que en este grupo salga un hombre al azar? Sería 40 de 60. ¿Sí? ¿Cierto? 40 del 60 que es el total. Sería 2 tercios, 0,6 periódico. ¿Ya? O 2 tercios, como ustedes le quieran poner. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces ya entrando a como una definición un poco más matemática de lo que acabamos de hacer, la probabilidad condicionada la defino de esta manera. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B es la probabilidad de que hayan ocurrido los dos eventos, los dos sucesos, y lo dividimos en la probabilidad de que ocurra el segundo.
o que ocurra la condición. Obviamente, la probabilidad de que ocurra la condición es distinta de cero. ¿Ya? Entonces, lo que dice acá es que esta definición nos permite calcular las probabilidades sin tener que alterar el espacio muestral. Entonces, si calculamos la probabilidad de esta manera, en el ejercicio anterior vamos a llegar al mismo resultado, pero de una manera ligeramente distinta. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que sea, de escoger un aprobado sabiendo que es mujer, va a ser la probabilidad de que ocurran ambos a la vez, de que sea aprobado y que sea mujer, dividida la probabilidad de que sea mujer. Nuevamente, acá no se está, de aquí en adelante no se está cambiando el espacio muestral, ¿cierto? No tenemos ni un condicional. Entonces, la probabilidad de que sea aprobado y mujer, lo podemos ver en la tabla anterior, aprobado y mujer son 80, 80 de los 200 que hay en total, y la probabilidad de que sea mujer, la mitad, 100 de 200, ¿cierto? Hay 100 mujeres de los 200 que hay, entonces se puede, este 200 se cancela y nos queda el 80 dividido en 100 que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Y por eso se llega finalmente al mismo resultado. Ya es como que el espacio muestral se cancela de ambas probabilidades, del cálculo de ambas probabilidades. ¿Ya? Y despejando entonces la probabilidad de la intersección, nos queda que esta probabilidad de B que está dividiendo lo puedo cancelar multiplicando, ¿cierto? Y nos queda esta segunda expresión, que la probabilidad de que ocurra un evento y otro es la probabilidad de que ocurra la condición por la probabilidad condicional. Lo que vamos a llamar también más adelante la regla del I. ¿Ya? Profe, pero eso ¿Sí? que explicó recién, ¿es lo mismo que hicimos o no? ¿O es otra cosa? Sí, exactamente lo mismo que hicimos. Ah, ya. Sí, lo mismo que Y, hicimos, pero ligeramente distinto. Pero es lo profe, mismo. con esta definición, también se podría decir, por ejemplo, ya quiero saber, dentro de todo este experimento, cuál es la probabilidad de que salga una mujer aprobada. ¿No sería solo tomar, no sé, por ejemplo, acá sería 80 de 200? ¿No es lo mismo? Porque solo hay 80 mujeres aprobadas y Claro, 200 es todo, ¿o no? sí, exactamente. Ah, ya. Claro, aquí entra como un poco el juego del lenguaje, ¿cierto? ¿Cómo se hace la consulta o cómo se hace la pregunta? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de escoger una mujer aprobada? Tú estás diciendo que cumpla con los dos, que sea mujer y aprobada. Y eso sería, claro, la intersección. Y la intersección aquí se ve a partir de los datos de la tabla. Hay 80 mujeres que están aprobadas, del total que son 200. Sí. La otra consulta es como distinta. Dice, la probabilidad de escoger a un aprobado sabiendo que es mujer. Sí, es como, el lenguaje es como ligeramente distinto. Y muchas veces en el desarrollo de algunas preguntas, el mismo lenguaje es lo que nos va a complicar. ¿Ya? Se lo aviso de antemano. ¿Ya? Muy, muy bien. Ya. Entonces ya como para ir terminando un poco con esta parte previa, vamos a definir lo que son los sucesos independientes. ¿Ya? Vamos a decir entonces que dos sucesos son independientes si es que la probabilidad de uno no afecta la probabilidad del otro. ¿Ya? O sea, si yo calculo la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B, este sabiendo que ocurrió B no me está afectando en realidad la probabilidad. Por eso se le llama independiente, ¿cierto? Porque no se ven afectados el uno por el otro. ¿Ya? Y si A es independiente de B, también entonces es al revés. El B también es independiente de A. Y en general no decimos que sea uno independiente del otro, sino que decimos que los dos son independientes. ¿Ya? Y a partir entonces de la regla anterior, de la probabilidad de la intersección, si es que tenemos probabilidades independientes o tenemos sucesos independientes, las probabilidades condicionadas dijimos entonces que ya no valen. Y nos queda entonces que la probabilidad de la intersección
es el producto de las probabilidades de los eventos. ¿Ya? Ya, sí. Hasta ahí. Ya, hasta aquí, chiquillos. ¿Cómo quedamos con las reglas de probabilidad? Con las reglas de probabilidad. Con esto ya podemos hacer varios ejercicios de la guía. Muchos. ¿Ya? La idea es que puedan avanzar en la guía, ¿ya? Y a medida que vayan surgiendo dudas, las vamos resolviendo también en clase. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta 18 y pregunta 19 son precisamente de lo que hemos estado hablando ahora, de la probabilidad condicionada. ¿Ya? Vamos a terminar con un ejercicio, con el ejercicio 20, para que lo podamos atacar de varias maneras. ¿Ya? Para que lo podamos ver de distintas maneras y veamos cuál es la manera en la que se entiende mejor. ¿Ya? Lo ideal es que siempre para los problemas y los ejercicios tengamos más de una manera de poder acercarnos a la respuesta, ¿cierto? Para que lo podamos entender de mejor manera. Por ejemplo, acá dice, en un curso de 60 alumnos, un tercio de los alumnos habla inglés, un cuarto habla francés y un décimo habla los dos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar hable solo uno de estos? Hable solo uno de estos. Ya. Entonces podríamos definir, por ejemplo, el evento inglés a los que hablan solo inglés. Hablan solo inglés. Eh, el evento F, ¿cierto? Los que hablan solo francés. Y el evento I intersectado con F, a los que hablan los dos idiomas. ¿Ya? Y lo podemos ver de esta manera y tratar de cómo aplicar algunas reglas de probabilidad, pero esta no es la manera más sencilla de poder representar este problema. ¿Ya? La manera más sencilla de representar este problema es gráficamente. ¿Ya? Así que podemos designar aquí, por ejemplo, todo el universo de estudiantes, los 60 alumnos que son, aquí tenemos todo el espacio muestral, y tenemos que los que hablan inglés y los que hablan francés se intersectan en alguna parte. ¿Ya? Entonces tenemos que aquí los que hablan inglés y aquí los que hablan francés y ahí los que hablan los dos idiomas. ¿Ya? Entonces aquí también lo podríamos ver con la cantidad de estudiantes que hay en cada grupo. ¿Ya? Por ejemplo, en todo el círculo de Lie hay un tercio de los 60. ¿Ya? Y un tercio de 60 son 20. Ya lo voy a poner aquí con un igual. Hay 20 personas. Los que hablan francés son un cuarto. Un cuarto de 60 sería la mitad, 15. Y los que hablan los dos, y aquí podemos empezar a nosotros a rellenar. Los que hablan los dos son un décimo. Un décimo de los 60. Entonces, aquí entre medio de estos dos grupos hay 6. Hay 6 que hablan los dos idiomas. Por lo tanto, los que hablan solo inglés, más los que hablan inglés y francés, me tienen que sumar 20. O sea, aquí tendría que haber 14. 14 que hablan solo inglés. ¿Ya? Y de los que hablan solo francés, tendrían que ser 6 más, ¿cuánto para llegar a 15? Tendrían que ser 9. ¿Ya? Aquí entonces tenemos, no nos viene en el ejercicio, pero también es importante el tener toda la información. Tenemos que entre los que hablan inglés, francés o los dos, hay 29 estudiantes. Por lo tanto, tenemos 31 que no hablan ninguno de los dos, que no hablan inglés ni francés. ¿Ya?
Entonces me están preguntando por la probabilidad de que hable solo uno de estos dos idiomas. ¿Ya? O sea, nos están preguntando por la probabilidad de que hable solo inglés o que hable solo francés. Y ya hemos hablado, ¿cierto?, de la regla de Lo, que tiene que ver con, lo podemos interpretar como una suma. ¿Ya? Y esto respecto al total de estudiantes. Por lo tanto, aquí tenemos que la probabilidad sería de un 23 sesentavos. ¿Ya? Ahí está calculada la probabilidad. ¿Sí? Como este ejercicio tenía que ver con algo completamente distinto a lo que hicimos con las reglas de probabilidad, quise hacerlo con ustedes. ¿Ya? Y entonces, en general, cualquier pregunta que tenga algún enunciado similar, con que tengamos alguna región que ocurra esto, otra región que ocurra otra cosa, y una región donde ocurran las dos, la interpretación más sencilla que podemos hacer es con esto que se llaman los diagramas de Venn, ¿ya? Donde podemos dejar explícito la cantidad que hay en cada región o en cada grupo. ¿Sí? ¿Cómo quedamos hasta ahí? Bien, profesor. ¿Se entendió el Bien, ejercicio? profe. Sí. Sí. Ya, perfecto, chiquillos. Ya, entonces les dejo la pequeña tareita de hacer algunos ejercicios de los que están aquí en la guía. ¿Ya? Y si quedan colgados en algún ejercicio, lo podemos hacer mañana. ¿Ya? Mañana también tenemos que seguir avanzando, pero podemos darnos el tiempito de poder partir aquí con esto de la base. ¿Ya? Aquí el ejercicio más peludo que tiene que ver con eso, mira, se repite la pregunta. La pregunta más complicada que tiene que ver con eso es la pregunta 35. Ya la pregunta 35 es lo mismo que hicimos ahora, pero con esteroides. Es un ejercicio un poco más largo, hay que hacer un diagrama un poco más grande. ¿Ya? Pero eso, está, está buena la guía, chiquillos. Así que les recomiendo mucho que la hagan. Ya. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate acerca de lo que trabajamos hoy? Igual trabajamos harto. ¿En qué parte está la guía de probabilidades? Buena acotación. La voy a subir inmediatamente. Ah, ya, gracias. Sí, la voy a subir inmediatamente. ¿Ya? Finalmente, la regla de Laplace, lo que más se ocupa, ¿cierto? Los axiomas de probabilidad, unas consecuencias de los axiomas y vimos hasta la probabilidad condicional. ¿Ya? Muy bien, entonces, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Mañana hacemos ejercicios y seguimos avanzando un poquito más. Ya, Profe, muchas chiquillos, gracias. que les vaya bonito. Gracias, profe. No hay de qué. Chao, profe. Gracias, Que esté bien, profe. chiquillos. Que les vaya bonito. Chaulitas. Bye, Chao, bye. profe, gracias. Chau, chau. Bye.